Unos días después, mientras los niños jugaban, Lucina aprovechaba para usar su poder y sanar a los soldados heridos de Tallar. Los hombres de Bryon, asombrados, no podían creer que otra persona poseyera tal poder. Murmuraban que Lucina igualaba en poder a su soberano, su excelencia. Sin embargo, Lucina, sumida en sus pensamientos, recordaba su última conversación con el líder religioso. Sabía que él no les había revelado que le había transmitido su poder divino. Recordó aquel famoso día, después de que el líder religioso le transmitiera su poder, cuando notó arrugas en su rostro. Preocupada, se preguntó si esto era realmente debido a la transferencia de sus poderes divinos. El líder religioso la tranquilizó, explicando que esa era simplemente su verdadera apariencia, oculta hasta entonces. Conmovida y aterrada, Lucina rompió en llanto, lamentando haber aceptado aquel don sagrado si hubiera sabido las consecuencias. Con un gesto tierno, él puso su mano sobre su hombro y le dijo que no era su culpa. Era la naturaleza reclamando lo que le pertenecía. Había retrasado su envejecimiento para castigar a Marisa, pero ahora que todo había terminado, ya no necesitaba ese subterfugio. El líder religioso le pidió un favor. Entre los niños que ella tuviera, uno estaría destinado a convertirse en gran sacerdote. Le pidió que lo enviara al templo de Bryon cuando llegara el momento. Lucina, aún llorando, asintió con la cabeza y le hizo prometer que esperaría hasta ese día. Él selló su promesa con un pacto de cruzar los dedos, añadiendo que esperaría pacientemente a que el niño creciera sano y salvo. Consciente del poder que había heredado del líder religioso, Lucina se repetía que debía usarlo para ayudar a los demás, como lo hizo su padre antes que ella. Emocionada, pidió a su excelencia que le señalara a cualquier persona que necesitara ayuda. Más tarde, Lucina visitó a Gilai, quien se mostró visiblemente sorprendido de encontrarla allí. Le preguntó qué hacía, pero Lucina, decidida, le ordenó que se quitara la ropa. Confuso, Gilai no sabía qué decir, pero Lucina aclaró que no se trataba de lo que él pensaba. Quería sanar su enfermedad del corazón. Gilai intentó rechazarla, explicando que merecía seguir sufriendo, pues cada dolor le recordaba sus pecados pasados. Pero Lucina, inflexible, consideró su razonamiento absurdo. Le confesó que el rey Heikan y ella sabían que lamentaba sinceramente sus actos y que intentaba expiar sus faltas. Sin embargo, el sufrimiento no era necesario para ello. Solo quería sanarlo. Si temía no ser perdonado, Gilai podía estar tranquilo. Hakan, ella misma, y la señora Adar ya le habían perdonado. Si realmente deseaba redimirse, debía dedicarse a ayudar a la mayor cantidad de personas posible con el cuerpo más robusto que se le ofrecería. Conmovido por sus palabras, Gilai, agradecido, declaró que pasaba su vida acumulando deudas de gratitud. Lucina, decidida, puso sus manos sobre su pecho y se concentró. Usando su poder, sintió cómo la opresión que pesaba sobre el corazón de Gilai desaparecía poco a poco. Una vez terminada la sanación, le preguntó cómo se sentía. Gilai respondió que sentía que realmente había funcionado, que el dolor que lo atormentaba desde hacía tanto tiempo había desaparecido por completo. Inclinándose ante ella, expresó su profunda gratitud hacia Lucina, su majestad y la señora Adar, prometiendo que nunca olvidaría la gracia que le había sido concedida. Lucina, aliviada, sonrió, feliz de que finalmente pudiera comenzar una nueva vida. Por la noche le contó a Hakan su día. Él, orgulloso de ella, le confesó su admiración. Lucina le recordó que su excelencia partiría hacia Bryon al día siguiente y aprovechó para preguntarle cómo había sido la visita del príncipe un poco antes. Hakan le explicó que el príncipe primero se sorprendió, pero rápidamente se adaptó. Respondió que el príncipe respetaba completamente la decisión de su excelencia, quien, después de haber sido líder religioso durante décadas, consideraba que ya era hora de retirarse. Lucina luego le reveló a Heikan que su excelencia le había pedido un favor antes de transmitirle su poder divino. Intrigado, Heikan quiso saber más. Lucina le explicó que uno de sus hijos estaría destinado a convertirse en gran sacerdote y que, una vez nacido, debería enviarse al templo de Bryon. Admitió que su excelencia quería hacer de ese niño el próximo líder de la religión Khmer. Hakan,
Después de escucharla atentamente, reconoció que, aunque el reino no compartía esa creencia, entendía el gran honor que representaba tal título. Hakan afirmó que, por supuesto, la opinión de su hijo debía prevalecer sobre cualquier decisión, pero no veía razón alguna para rechazar la solicitud de su excelencia. Lucina, con una sonrisa en los labios, le dio las gracias cálidamente. Hakan, aparentemente dudando un instante, le confesó que también tenía algo que anunciarle. Curiosa, Lucina quiso saber de qué se trataba. Él le reveló que había solicitado la ayuda de la tribu de los Ralph para encontrar a los shifters que pudieran haberse ocultado entre la población. Añadió que, como ella era originaria de Bryon, probablemente nunca había oído hablar de ellos. Explicó que, debido a su apariencia de lobos, los miembros de esta tribu rara vez interactuaban con el resto del mundo, pero que no eran malvados. La tranquilizó, diciéndole que no debía sorprenderse al encontrarlos. Lucina asintió, confiada, y dijo que si Hakan los apreciaba, debían ser buenas personas. Contento con su reacción, Hakan se inclinó para besarla y le propuso compartir un momento íntimo antes de que saliera el sol. La abrazó tiernamente, besándola con suavidad mientras le susurraba que la amaba. Sin embargo, Lucina le dio la espalda y susurró que la pequeña princesa que dormía junto a ellos podría despertarse. Al día siguiente, los soldados de Bryon partieron, acompañados de su excelencia. Unos días después, la tribu de los Ralph llegó para una visita oficial a Tallar. Su jefe, Karl, se presentó ante Lucina inclinándose respetuosamente mientras saludaba al rey Hakan. Lucina respondió cortésmente, encantada de conocerlo, y observó que el viaje había debido ser agotador. Pero Karl, dirigiendo una mirada divertida a Joaquán, precisó que, además de su misión de rastrear a los posibles shifters ocultos en Tallar, tenían una solicitud para hacerle a la señora Lucina. Hakan, adivinando sus intenciones, intervino en tono burlón, reprochándole a Karl que estaba susurrando cuando ya había mencionado esta solicitud. Para disipar cualquier inquietud, Karl explicó a Lucina que se trataba de una broma que pensaba hacerle, pero que prefería posponerla para otra ocasión. Lucina, intrigada, comenzó a pensar que esa solicitud debía ser importante para que Karl le pidiera ayuda tan pronto después de haberse encontrado. Sin embargo, Karl la tranquilizó rápidamente, aclarando que no era nada grave. Le explicó que su esposa estaba enferma y que ninguno de los remedios de su tribu parecía ser efectivo. Por lo tanto, esperaba que Lucina aceptara ayudarla. Lucina, atenta, preguntó dónde se encontraba su esposa. Karl respondió que, por seguridad, ella había permanecido en la carreta. Pero, para sorpresa de todos, la esposa de Karl salió de repente del vehículo apoyada en un sirviente. Con voz débil pero decidida, le dijo a su esposo que todo estaría bien y que no podía dejar de saludar a la señora Lucina y al gran rey Hakan en persona. Lucina creía que pertenecía a la tribu de los Ralph, pero en realidad era humana. La mujer, inclinándose, se presentó como Evelyn y antes de continuar, de repente comenzó a toser. Sorprendida, Lucina se acercó y le propuso a Evelyn continuar la conversación en el interior. Le informó a Joaquán que llevaba a la dama Evelyn al palacio secundario. El rey de los Ralph se inclinó para agradecerle. Luego puso una mano amistosa sobre el hombro de Joaquán, declarando que era hora de ocuparse de los asuntos serios, ahora que sus esposas se habían ido. Le preguntó a Hakan cómo podía ayudarle. Mientras tanto, en el palacio secundario, Lucina interrogó a Evelyn sobre su fragilidad física. Ella explicó que su condición había empeorado desde que comenzó su embarazo. Atribuía esto a la naturaleza particular de la tribu de los Ralph, que no estaba compuesta por simples mortales. Lucina, compasiva, respondió que ella misma había podido soportar gracias a su poder divino, pero que sin eso, Evelyn debía encontrarlo realmente agotador. Le confesó que comenzaría por insuflarle algo de poder divino para devolverle fuerzas. Lucina le preguntó si sentía algún dolor en particular, pero Evelyn respondió que no sufría realmente. Lucina se acercó, puso una mano sobre el hombro de Evelyn y usó su poder. Unos momentos después, una luz las envolvió y Evelyn, maravillada, declaró que se sentía como si hubiera dormido toda la noche.
Confió en Lucina, que era la primera vez que veía el uso de un poder divino, y lo encontraba increíble. Lucina, humilde, respondió que no era nada, pero se sintió ligeramente incómoda ante el entusiasmo de Evelyn, ya que solo había utilizado su don. A pesar de su embarazo, Evelyn se levantó de un salto y mientras sacudía el brazo, bromeó diciendo que se sentía capaz de derribar a Carl. Le confesó a Lucina que percibía similitudes entre ellas y le pidió que no lo tomara a mal. Lucina se había casado con el líder de la tribu de los dragones, mientras que Evelyn estaba casada con el líder de los Ralph. Ambas se llevaban bien con sus maridos. Cuando Evelyn se enteró de que llevaba el hijo de Carl, se alegró. Curiosa, quería saber cómo Lucina había vivido su propio embarazo. Lucina respondió que había estado llena de felicidad, que el niño era fruto de su amor por Hoheikan. Contó que al principio Heikan la asustaba, pero después de descubrir su sinceridad, se enamoró locamente de él, hasta el punto de no poder imaginar su vida sin él. Evelyn, sonriendo, le confesó que no había escuchado una historia de amor tan bonita en mucho tiempo. Se alegró de haber venido, sobre todo después de enterarse de que Lucina era, como ella, humana. Evelyn propuso que se hicieran amigas si Lucina lo aceptaba. Sorprendida, Lucina sintió que su corazón latía más rápido. Sonrió y aceptó con gusto, diciendo que estaría encantada de convertirse en su amiga. Al día siguiente, Lucina lloraba, desesperada por no poder crear un objeto sagrado. Le confesó a Hoheikan que casi era imposible lograrlo en tan poco tiempo. Cada vez que intentaba transferir su poder sagrado a la copa, este se evaporaba de inmediato. Hakan, tratando de tranquilizarla, le recordó que no necesitaba agotarse así. Incluso sin un objeto sagrado, los shifters ya estaban casi extintos. Pero Lucina insistía en la importancia de estar preparados. Si lograba crear tal objeto, le sería de gran ayuda para eliminar a los últimos shifters. La pequeña princesa, atraída por la copa, intentaba imitar los gestos de Lucina. Hakan, conmovido, destacó lo mucho que se parecía a su madre cuando se concentraba. De repente, notó un leve resplandor salir de la copa cuando la princesa la tocó. Sorprendido, le dijo a Lucina que aún era demasiado pronto para estar seguros, pero parecía que su hija había heredado el poder divino. Lucina, intrigada, la invitó a observar la copa más de cerca. Notó que la parte tocada por la princesa contenía, efectivamente, poder divino. Feliz, tomó a la niña en sus brazos y le dijo orgullosamente a Hakan que su hija era un genio. Luego se dio por vencida, pensando que gracias a ella lograría completar este objeto sagrado. Mucho más tarde, Hakan regresó tarde y vio a Lucina y a la princesa dormidas. Lucina, sintiendo una presencia, se despertó y vio a Hakan, quien le dio un beso en la frente. A medio despertar, le preguntó si no estaba herido, pensando que había luchado contra los shifters. Él la tranquilizó diciendo que estaba bien gracias a ella y añadió que su objeto mágico había funcionado perfectamente contra ellos. Le dio las gracias, pero Lucina, modesta, respondió que todo el mérito era de su hija. Con tono serio, Lucina le dijo a Hoheikan que era hora de encontrar un nombre para su hija. Hakan, divertido, le preguntó si ya tenía alguna idea. Lucina, pensativa, dudaba. Entonces Heikan le confesó que ya había pensado en un nombre y le propuso Mata, que significaba esperanza en el idioma de Tallard. Lucina, conmovida, encontró el nombre muy bonito y añadió que representaba bien a su hija. Hakan se acostó junto a ellas y susurró a Lucina que era hora de dormir. La princesa parecía exhausta. Lucina, puchero en los labios, confesó que se dormiría más rápido si la abrazaba. Con una sonrisa tierna, Hakan se acercó y las abrazó a ambas